Hay que tener en cuenta siempre esta. En base a esto, de acuerdo a la regeneración, nosotros vamos a tener en nuestro organismo diferentes tipos de células, ¿no? Aquellas que son células lábiles. ¿Por qué será lábil? Porque son las que mayormente se pierden, ¿no? ¿Okay? Son aquellas que tienen incrementada su actividad mitótica, proliferan toda la vida y están renovándose constantemente. ¿Okay? Se pierden porque se regeneran, se renuevan. Y el ejemplo de ello lo tenemos en nuestras células epiteliales y en las células hematopoyéticas, ¿no? Las células sanguíneas. Nuestra piel, ¿cuánto tiempo demora en regenerarse? Porque constantemente nosotros estamos perdiendo las capas más superficiales, ¿no es cierto? Y para que se renueve toda la capa epitelial, ¿cuánto tiempo se requiere? ¿Un mes? Una semana más. Son 5 semanas que demora la renovación total del epitelio. Y si nos hacemos la higiene diaria con mayor razón, se renuevan más rápido, ¿no? Bien, entonces, a esas células se les conocen básicamente como células lábiles, que constantemente están renovando. Luego tenemos otro tipo de células que son las células estables o quiescentes, ¿no? Recuerden que la renovación se da por la mitosis. Hay nueva producción o reproducción de estas células. En cambio, las células estables o quiescentes tienen baja actividad mitótica y solamente se van a regenerar cuando hay algo que les permita hacer ese proceso de regeneración. ¿Okay? Y en este grupo están las células hepáticas, las células renales y las células pancreáticas. Y también los fibroblastos, que son del tejido conectivo, las fibras musculares lisas, el endotelio vascular y los linfocitos, ¿no? Son células estables o quietas. Tiene que haber un estímulo en ese tipo de células para que se reproduzcan. Si no hay ese estímulo, van a permanecer siempre en la misma cantidad. Y el ejemplo característico es el hígado, ¿no? Por ejemplo, si a una persona necesita dar parte de su hígado como trasplante, ¿no? A un familiar, que es lo más habitual, le extirpan esa parte del hígado y con un tiempo determinado el hígado va a volver a crecer a su tamaño original o de repente más grande, ¿no? Y eso se ha demostrado con estudios tomográficos específicos. Y luego vamos a tener otras células que son las denominadas células permanentes. ¿Por qué serán permanentes? Como bien nos indica acá, son aquellas que tienen índice de reproducción cero, no se reproducen. El ejemplo característico de estas células las tenemos en las neuronas, las fibras musculares estriadas maduras y también por ende las células miocárdicas. No se van a reproducir esas células, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un infarto, ¿no? El área infartada con el tiempo se fibrosa, pero ya no crecen nuevos miocardiocitos. Por eso es que en esa zona donde hubo un infarto ya no va a haber la transmisión bioeléctrica, no se traza el complejo característico del QRS. Y ahí existe lo que les mencioné, de que por qué un cardiólogo, cuando hace su electrocardiograma, le dice a su paciente: usted ha tenido infarto. Característicamente el paciente le dice: si he tenido infarto, ¿por qué no me muero? Esa es la respuesta lógica. Porque la mayoría de personas considera que tener un infarto significa
definitivamente morir. Pero en el caso del corazón, tiene que efectuarse en un área vital de este órgano, que es el ventrículo, ¿qué? ¿La cara anterior o cara posterior? La cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Ahí debe efectuarse el infarto para que no cause la muerte. ¿Okay? De no ser en esa área, vamos a tener infartos que se conoce con el nombre de infartos activos. Y este gráfico lo tienen ustedes en su texto de Robbins, ¿no? Cuya gradación está en la mitosis. La mitosis es el índice para poder clasificar a las células en cuanto a aquellas que son lábiles. Las células lábiles son aquellas que su proceso mitótico siempre está en aumento. Siempre se van a presentar renovación de esas células. Las células estables o quiescentes, por ejemplo las células hepáticas, solamente tienen un relativo avance mitótico, y es cuando hay un estímulo determinado para que se reproduzcan esas células. Y recuerdan qué signo hay a la histología en el hígado para indicar de que se está reproduciendo, que se observaba en los hepatocitos. En algunos, no en todos, los hepatocitos observamos que había dos núcleos, ¿no? Esa duplicidad de núcleos indicaba una propiedad que caracteriza a la célula hepática de poder reproducirse, ¿no? Propiedad que se le conoce con el nombre de poliploidía, así se le llama a esa capacidad de la célula hepática de poder reproducir, poliploidía, ¿sí? Y luego tiene las células permanentes cuyo índice de reproducción es cero, no se reproduce, ¿no? Y por eso es que cuando nuestras células neuronales, por A o B razones, terminan su ciclo de vida, ya no podemos renovarlo. Por eso es que cuando estamos en una edad avanzada y se produce lo que es el Alzheimer, peor, ¿no? No reconocemos ni a nuestros familiares. Si salimos, también nos perdemos, ¿no? Porque no recordamos cómo volver a nuestro domicilio. Entonces, existe ese proceso en el cual la célula ya no se reproduce. Por eso es que los atletas también, en el caso del músculo estriado, a veces demora mucho la regeneración. Y como no es posible que se reproduzcan estas células, ¿no? Su lesión siempre va a persistir. Y eso es lo que sucede con los deportistas. Tienen lesión en los músculos y prácticamente su destino ya está trazado. No va a poder seguir en ese deporte. Bien, eso es lo que sucede con las células caracterizadas en cuanto a su reproducción. Acá tienen ustedes el ejemplo característico. Este es un hígado en el cual se extirpa buena parte del hígado y después se regenera, y volviendo a recuperar su estadio. Y eso se ha demostrado en pacientes que han donado parte de su hígado y que con el tiempo va otra vez a ampliar su tamaño. Entonces el hígado tiene esa capacidad de poder regenerarse, pero siempre que hay un estímulo, ¿no? De por sí no lo hace. Y el estímulo es perder parte de la estructura hepática. Luego vamos a tener lo que es el proceso de cicatrización, ¿no? ¿Qué entienden por cicatrización? Cada vez que nos hacemos una herida, cualquier parte de nuestro organismo, vamos a indicar de que eso tiene que cicatrizar, ¿no? Y necesariamente tiene que llegar a cicatrizar. Y lo característico son las heridas que se producen en la piel, ¿no?
ya sea por un corte o por un traumatismo más intenso o por la presencia de úlceras, ¿no? Si es un corte, como se denomina a veces un corte limpio, o un corte que se origina por una herida quirúrgica, es una herida que no tiene pérdida de tejido, ¿no? Se da el corte, pero no pierde tejido, y basta afrontar esa herida borde con borde para que pueda regenerarse, ¿no?, fácilmente. Lógico que hay que pasar un buen tiempo, ¿no? Puede demorar a veces hasta los 10, 15 días para que se efectúe esa curación. Y también va a depender de la profundidad de esa herida. No solamente lo superficial, sino también la profundidad, ¿no? Y en el caso de las úlceras, peor. En las úlceras va a demorar más porque hay pérdida de tejido. ¿A qué denominan úlceras? Cuando la lesión va más allá de la capa mucosa. Bueno, ¿y si es en la piel? Por lo general se da en todo epitelio, ¿no?, ya sea de vísceras internas o en nuestra piel. Hay pérdida del tejido epitelial, ¿no?, que es una pérdida bastante notoria. Y también se pierde parte del tejido conectivo más superficial, porque depende mucho de la profundidad de la úlcera. ¿Cómo se define una úlcera? ¿Lo han leído? En la mayoría de sus textos, ya en internet van a encontrar de que una úlcera es una solución de continuidad de un epitelio, fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué entendemos por solución de continuidad? ¿Estará bien la definición o no? En otras palabras, quiere indicarnos de que hay falta de continuidad de un epitelio, porque si hay pérdida de tejido en la úlcera, el epitelio ya no se continúa, ¿no? Y si sucede lo mismo en parte de la profundidad, el tejido conectivo tampoco va a ser continuo, ¿no? Por eso se dice, es una solución de continuidad, una úlcera. Hay mayor pérdida de tejido, ¿no? ¿Y cuál va a cicatrizar más rápido? Aquel que se puede afrontar los bordes epiteliales, una herida limpia, por ejemplo, una herida quirúrgica, o en la úlcera. ¿Cuál se soluciona más rápido? Por lógica, el que es una herida cortante, una herida limpia, ¿no?, sin pérdida de tejido. Eso se va a reparar con mayor rapidez. Pero para que se repare o se regenere, ¿no?, mediante cicatrización, hay que tener en cuenta, ¿no?, que el tejido tiene que prácticamente afrontar todo un proceso inflamatorio. Como es una agresión, un corte, ¿no?, o una úlcera, siempre tiene que haber proceso inflamatorio, ¿okay? En los dos procesos existe inflamación. Pero además implica de que esa herida, una vez que esté cicatrizada, pueda resistir más, o sea, más resistente que en lo original, ¿okay? Por eso es que la cicatrización implica ese proceso, ¿no? Y vamos a tener que mencionar de que los epitelios siempre se van a regenerar a partir de su capa basal. Todos los epitelios. ¿Cómo se denomina la capa basal? Estrato basal o germinativo. Estrato basal o germinativo. ¿Germinativo por qué? Porque a partir de esa capa basal se forman las otras células, ¿no? Entonces, estrato basal o germinativo. Y recuerden ustedes que en
órganos internos, sobre todo en nuestras mucosas, ¿no? Siempre hay las clásicas células madre, ¿no? Que están ubicadas también casi en la base, ¿no? De esos epitelios. Y a partir de esas células se regeneran las otras células, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar, ¿okay? El estrato germinativo es fundamental en la reparación de los epitelios, ¿okay? Estrato germinativo o estrato basal. A partir de ella se regeneran las demás células. En cambio, ¿qué va a suceder en el tejido conectivo adyacente? En el tejido conectivo adyacente se va a tener que formar lo que se conoce con el nombre de tejido de granulación. Tejido de granulación. ¿Okay? Por eso es que la cicatrización comprende, uno, inducción del proceso inflamatorio ante un daño o agresión. Siempre tiene que haber inflamación, y eso es natural, ¿no? Luego, deben proliferar las células del parénquima y también del tejido conectivo. Tercero, se debe formar el tejido de granulación. El tejido de granulación comprende neovasos, es decir, formación de nuevos vasos sanguíneos, nuevos capilares. Comprende también a las células inflamatorias, especialmente los polimorfos nucleares, y también el incremento del tejido fibroso. Esos tres componentes forman el tejido de granulación, y eso sucede en todo proceso de curación de las heridas. ¿Okay? Curación de úlceras también. ¿Okay? Lógico, también tiene que haber síntesis de proteínas extracelulares y depósito de material colágeno. ¿Okay? Ahí tiene participación activa el tejido conectivo, mediante los fibroblastos. ¿Okay? Después de ello tiene que haber una remodelación tisular. El tejido debe tratar de quedar tal igual como fue al inicio, aunque en algunos casos no se logra al 100%. ¿Okay? En muchos casos vamos a tener nosotros la contracción de la herida. Y ustedes van a recordar, ¿no? Si la herida se contrae, va a quedar la lesión, y ustedes van a recordar siempre, esa herida me la hice por tal cosa, ¿no? Porque uno, es como se va a decir en los próximos en las próximas diapositivas, de que en ese caso queda huella. En la reparación por primera intención o curación por primera intención, que es un corte limpio, no va a quedar huella. Y el segundo sí, porque hay pérdida de tejido. Y siempre, como se produce el proceso de cicatrización, va a haber que esa herida adquiere una mayor resistencia. ¿Sí? Entonces, por el incremento del tejido conectivo. Y en base a eso, nosotros vamos a tener dos tipos de cicatrización. El primero, que se llama cicatrización por primera intención. Y lógico, la segunda se llamará cicatrización por segunda intención. Que acuérdense de la marinera. No hay primera sin segunda. ¿Okay? Y eso por lo general está en los textos. ¿Okay? Cicatrización por primera intención y por segunda intención. Hay algunos otros textos que mencionan que puede haber hasta 4 formas de cicatrización. Y lo van denominando así, tercera y cuarta intención. Pero básicamente son 2. ¿Okay? La primera de ellas, ¿no?, que es la que se produce cuando son heridas cortantes, con un bisturí, las heridas operatorias, por ejemplo, ¿no? Se hace un solo tajo y debe quedar la piel bien afrontada después para poder efectuar la cicatrización, ¿no? Si el cirujano está tembloroso, no va a salir tan recto, va a salir torcida la línea
¿no? De la línea cortante del bisturí. ¿Sí? Entonces, en este tipo de heridas, cuando son heridas cortantes, no hay pérdida de tejido, basta con afrontar los bordes de la herida. ¿Sí? Entonces, si es una herida pequeña, ¿no? Basta con afrontarla, le ponen un apósito y hacer la curación diaria. ¿Sí? Si es de mayor extensión, se tienen que aplicar puntos de sutura para que afronte mejor esa herida, por la extensión fundamentalmente. Pero también se le aplica su apósito, ¿no? Pero previamente una higiene bastante notoria de esa zona de la herida, para evitar que se infecte. ¿Sí? Y siempre en la curación de la herida le van a demostrar a usted que se hace desde el centro de la lesión hacia afuera, nunca al revés. ¿Por qué razón? Porque del centro de la lesión hacia afuera uno está liberando todos los gérmenes que pueden contaminar esa lesión, esa herida. Pero si lo hacen al revés, están llevando gérmenes hacia el centro de la herida. Entonces tengan ese cuidado, ¿cierto? Bien, entonces basta afrontar bien los bordes de la herida con un apósito o punto de sutura. Se producen todos los cambios inflamatorios en el primer día, ¿no? Cuando tienen esa herida, definitivamente van a tener los que hemos mencionado en inflamación: calor, rubor, dolor, ¿no? Pero del tercero al séptimo día vamos a notar de que el epitelio se regenera a partir de la capa basal, que es el estrato germinativo. ¿Sí? A partir de esa capa se va a ir regenerando progresivamente hasta juntarse. Una vez que se junta, se forman las capas más superiores del epitelio. ¿Sí? Pero el tejido conectivo presenta lo que es la formación del tejido de granulación. ¿Y qué viene a hacer el tejido de granulación? Como lo hemos manifestado en el slide anterior, ¿no? El tejido de granulación comprende desarrollo de nuevos vasos o neovascularización, ¿no? La presencia de leucocitos, ¿no? Sobre todo polimorfonucleares, que haya una reacción inflamatoria. Y en tercer término, que el tejido fibroso actúe, ¿no? Especialmente con la formación de colágeno. Eso es lo que caracteriza el tejido de granulación. El tejido de granulación está dado por el desarrollo del tejido conectivo. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar a los 30 días? En ese tipo de operaciones, por lo general, no va a quedar huella de la herida. Conforme van pasando los días, se borra la cicatriz y ustedes no recuerdan ni dónde estuvo esa sutura, ¿no? Entonces, por eso se dice que no queda huella. ¿Okay? En esta cicatrización por primera intención no va a quedar huella. ¿Okay? ¿Qué va a suceder con la cicatrización por segunda intención? La cicatrización por segunda intención está relacionada más con la presencia de úlceras, donde hay notoria pérdida de epitelio y también muchas veces del tejido conectivo, ¿no? Porque va a depender mucho de la profundidad de esa úlcera. ¿Sí? En el primer día igual se producen los cambios inflamatorios. Del tercero al séptimo día se regenera el epitelio a partir de la capa basal y el tejido conectivo ahí va a ser más notorio que se forme el tejido de granulación. Como hay mayor pérdida de tejido, incluyendo el tejido conectivo, se va a notar más la presencia de neovasos. Y eso hace que la herida se vea un poco más rojiza, ¿no? Mayor vascularización para que se forme el tejido de granulación. A los 30 días, la herida cura, pero por lo general se retrae la piel, ¿no? También parte del tejido conectivo.
¿Por qué razón? Por aumento de los fibroblastos. Se va a retraer. Entonces, cuando eso cicatriza, ¿no? Uno se ve la herida después de un buen tiempo y recuerda siempre por qué se hizo esa herida. Porque en ese tipo de cicatrización siempre queda huella. ¿Eh? Por eso se indica, ¿no? Que ahí va a quedar huella. ¿Eh? Y muchas veces en la dermis o en el tejido conectivo desaparecen los anexos cutáneos. ¿Eh? Ya no hay glándulas sudoríparas, no hay zonas pilosas, las glándulas sebáceas también desaparecen. Esquemáticamente ustedes tienen esta comparación de una cicatrización por primera intención con una cicatrización por segunda intención. En ambos se forma tejido de granulación, que es lo característico para el tejido conectivo. En la piel no, en la piel basta afrontar y se soluciona con lo que es la proliferación de las células basales o del estrato germinal. Progresivamente va a ir cerrando. El tejido conectivo también, con ese afrontamiento, se forma el tejido de granulación, que es una buena cantidad de neovasos, infiltrado inflamatorio y la presencia del tejido conectivo, sobre todo fibrosa. Luego se va a formar esta vista, ¿no? Una gran vascularización, células inflamatorias y el tejido fibroso que ayuda a esa cicatrización. En este tipo de cicatrización por primera intención no queda huella. En cambio, la de segunda intención es esta, hay mayor pérdida de tejido, sobre todo el epitelio, y si es profunda también hay pérdida del tejido conectivo. Ahí va a demorar un poco más, porque necesariamente hay que esperar que el tejido que corresponde a la capa basal se una y se va a unir por la producción de nuevas células. Y luego, una vez que se une, las capas más superficiales se van a reproducir. ¿Eh? En cambio, el tejido conectivo necesita formar un tejido de granulación más extenso, mucho más notorio. Neovasos, células inflamatorias y tejido fibroso. Pero al final va a quedar una retracción de la herida. En esta herida, por segunda intención, sí vamos a recordar por qué no la hicimos. Siempre queda huella. Y acá tienen el ejemplo de esta herida por segunda intención. Una úlcera a nivel de la articulación del codo. Histológicamente se ve así. Pérdida del epitelio en la parte central. El epitelio llega hasta acá nomás, ¿no? Esto es el tejido conectivo. También hay parte de pérdida del tejido conectivo, ¿no? Entonces, progresivamente el epitelio se va a ir formando hasta juntarse. Observen que es delgado al inicio, ¿no? Una vez que se renuevan las otras capas, va a lograr su espesor habitual. Al final, en el tejido conectivo se presenta el tejido de granulación y vamos a tener que la herida va a retraer. Y en la zona de la dermis no hay anexos cutáneos como glándulas sudoríparas, tampoco pelos, ¿no? Se pierden esas características de tejido conectivo. Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede en primera y segunda intención. Pero también hay patologías de la cicatrización. La más característica es la segunda, que es denominada la cicatriz queloide o cicatriz montada, ¿no? ¿Por qué se le llamará así? ¿Por qué cicatriz montada? Porque la cicatriz queda como si fuese un cordón, ¿no? Es como si estuviese superpuesta. Pero, ¿cómo estará el epitelio? El epitelio será delgado, siempre es delgado, brillante. ¿Pero por qué cicatriz montada? Por el crecimiento del tejido conectivo.
es una herida totalmente fibrosa. ¿Ok? Por eso es que la piel resulta delgada, pero se incrementa el tejido fibroso en este tipo de cicatrización, que se conoce así como cicatriz queloide o cicatriz mortal. Y como anotamos acá, la cicatriz queloide es el enemigo número 1 de los cirujanos plásticos. ¿Por qué razón? Porque el cirujano plástico, que por lo general su especialidad es para arreglar la facies o el cutis de muchas personas, tiene que asegurarse que esa persona no hace este tipo de cicatrización, ¿no? Este tipo de cicatrización por lo general se indica de que se desarrolla en pacientes de color. ¿Okay? Pero en nuestro medio, que tenemos una mezcla de razas, no solamente le van a presentar salud los pacientes de color, también la raza mestiza lo puede presentar. ¿Okay? Y a veces, en algunas personas, ¿no?, cuando se han puesto su vacuna contra la tuberculosis, le queda una cicatriz abultada. Esa es una cicatriz queloide. ¿Okay? Imagínense si la cicatriz es mayor. Y si es en la cara, peor, ¿no? Entonces, en lugar de arreglarle la facies a una persona, lo van a deformar. ¿Okay? Y el paciente va a tener toda la de ganar si le realiza un juicio al cirujano plástico. Si tiene toda la de ganar, ¿por qué? Porque le ha deformado la cara, ¿no? Lo ha puesto peor que antes, ¿no?